Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo toca hablar sobre la sociedad comanditaria. ¿Qué es una sociedad comanditaria? La sociedad comanditaria, o también llamada sociedad en comandita, es una sociedad mercantil, de carácter personalista, y en la que al menos dos personas se unen para operar conjuntamente un negocio, no existiendo un mínimo legal de capital social. Socios de la sociedad comanditaria. Aquí es donde encontramos la principal diferencia respecto a otros tipos de sociedades. Y es que en las sociedades comunitarias existen dos tipos de socios, cada uno con características diferentes. Por un lado están los socios colectivos, y por otro lado nos encontramos con los socios comanditarios. Para que haya una sociedad en comandita, mínimo debe tener un socio colectivo, aunque pueda haber más. Estos socios colectivos llevarán a cabo la gestión y administración de la empresa, y serán ellos los que tengan una responsabilidad ilimitada frente a las deudas sociales de la empresa. Es decir, en caso de quiebra de la empresa, tendrán que responder con todo su patrimonio personal. Esto incluye sus pertenencias, su coche y hasta incluso su vivienda. En el segundo tipo de socio nos encontraríamos con los socios comanditarios, los cuales al menos tiene que haber uno, ya que si no se formaría una sociedad colectiva en vez de una comanditaria. Estos socios comanditarios tienen prohibido su participación y voto en la gestión y administración de la empresa. Esto provoca que al no poder gestionar su empresa, tendrán su responsabilidad limitada frente a las deudas sociales de ella, respondiendo solo con lo que aportaron a la sociedad, y no con su patrimonio personal. Que existan dos tipos de socios provoca que su denominación social se vea afectada, es decir, la razón social deberá estar formada por los nombres de todos sus socios colectivos, junto a la frase sociedad en comandita, o bien el nombre de algunos de ellos o de uno solo, debiendo en este último caso ir seguido de la palabra y compañía. Ventajas e inconvenientes. Al igual que cualquier otra forma jurídica, la sociedad en comandita tiene ventajas y desventajas, que se deben tener en cuenta a la hora de decidir sobre la forma jurídica de su empresa. Entre las ventajas de la sociedad en comandita nos encontramos. En primer lugar, no requiere capital mínimo para su constitución. Esto hace que los socios tengan total libertad en lo que respecta a la cuantía de sus aportaciones y el capital social con el que se formará la sociedad. En segundo lugar, la motivación de cada socio para esforzarse viene dada porque participan directamente en los beneficios. Al no tener un sueldo fijo, dependen de su esfuerzo el conseguir mayores cantidades de dinero. Como tercera ventaja nos encontramos con la posibilidad de reunir una mayor cantidad de capital para la empresa, ya que permite la entrada de capital por parte de los socios comunitarios, sin que estos puedan interferir en su gestión. Y finalmente, no existe un límite en la cantidad de socios que pueden constituir la sociedad. Tres son las principales desventajas de la sociedad comanditaria. La primera de ellas es que los socios comanditarios no pueden votar y tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad. En segundo lugar, los socios colectivos tienen responsabilidad ilimitada, respondiendo con todo su patrimonio frente a las deudas sociales. Como tercera desventaja nos encontramos con que tributa a través del impuesto de sociedades. Para tener las cosas claras, vamos mejor con un ejemplo. Imaginemos a tres hermanos, los cuales los nombraremos Pedro, Ana y Alejandro. Pedro, el mayor de ellos, siempre ha soñado con ser su propio jefe, por lo que decide abrir su propia clínica de fisioterapia. Ante esta situación, su hermana Ana y su hermano Alejandro están entusiasmados con la idea del negocio, ya que consideran a Pedro un magnífico fisioterapeuta, queriendo participar con una cantidad considerable de dinero para ayudarle a empezar. Sin embargo, ni Ana ni Alejandro quieren arriesgar a tener que responder con su patrimonio personal, en el caso de que el negocio vaya mal, por lo que convencen rápidamente a Pedro para fundar una sociedad comanditaria. Pedro, el cual lo tiene clarísimo, se nombra socio colectivo y aporta un capital de 30.000 euros a la empresa, la cual llamará Fisioterapia Valencia. Sus hermanos, Ana y Alejandro, participan como socios comanditarios, aportando cada uno de ellos 10.000 euros. El negocio durante los 2 primeros años funciona bastante bien. Sin embargo, en el tercer año fiscal, numerosos competidores se están abriendo paso en el mercado, atrayendo a los clientes con precios muy bajos. Esto provoca que en los siguientes años, ante la falta de clientela, Fisioterapia Valencia se declara insolvente y tiene que pagar deudas por valor de 100.000 euros que han ido acumulando durante estos malos años. Sin embargo, si hacemos cuentas, el capital social disponible no es suficiente para ello, ya que tendríamos los 30.000 euros de Pedro y 20.000 euros de sus hermanos. Esto provoca que Ana y Alejandro, al ser socios comanditarios, tienen su responsabilidad limitada, perdiendo solamente su inversión inicial, que fue de 10.000 euros cada uno. Pedro, por su parte, como socio colectivo, es el que tiene el mayor de los problemas, ya que va a perder su inversión inicial de 30.000 euros, pero además, si hacemos cuentas, faltarían todavía 50.000 euros. Y Pedro, al tener su responsabilidad ilimitada, tendrá que responder con todo su patrimonio personal de esa deuda de 50.000 euros de la empresa.
En caso de que Pedro no tenga dinero, su coche, su casa o su apartamento, es decir, todas sus propiedades, también serán empleadas para responder de las deudas de la sociedad. Con esto, espero que hayáis entendido la diferencia principal entre un socio colectivo y un socio comanditario. Por último, antes de acabar el vídeo, tengo que destacar que en la legislación española podemos encontrarnos con una variante de esta sociedad comanditaria, la cual se llama la sociedad comanditaria por acciones. Esta sociedad, para que os hagáis una idea, es una mezcla entre las sociedades comanditarias simples, es decir, las que hemos visto antes, y las sociedades anónimas. En estas, el capital aportado va a estar representado por acciones, y el mínimo de socios es de 3, y de ellos al menos uno será colectivo, y responderá, por tanto, de las deudas sociales. El resto de la normativa se regula igual que las sociedades anónimas, por lo que te dejo un vídeo donde te explico cómo se regulan estas sociedades anónimas, para que puedas entender también la regulación de estas sociedades comanditarias por acciones. Con todo esto, ya nos podríamos hacer una idea de cómo sería la figura de la sociedad comanditaria y su variante. Además, como extra, te dejo un vídeo por aquí en el que resumo las características de las distintas empresas, según su forma jurídica, para que puedas elegir cuál te viene bien para tu negocio. Me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal, para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios, para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.